Nos vamos a ir a Colombia, nos vamos a ir en Bogotá en vivo. Allí está nuestro compañero especialista en la columna internacional, Martín Gripo. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Hola, Emi, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente retomando nuestras conexiones en vivo para el canal. Bueno, ¿qué temperatura tenemos ahora allí en Bogotá? 6:30 de la tarde y la temperatura en Bogotá 20 grados. Así que tuvimos un día muy agradable, comenzamos la semana de la mejor manera, con mucho sol. Así que está muy bueno el clima aquí en la capital colombiana. Bueno, un clima similar aquí en la provincia de San Luis. Martín, para empezar a desarrollar, contanos qué ha sucedido también con declaraciones de Lula da Silva para contra Israel y una declaración totalmente fuera de lugar y desafortunada. Claro, Emi, porque como bien lo decías, el Lula da Silva viene siendo noticia en las últimas horas y esto tiene que ver con las declaraciones que hizo al referirse al accionar de Israel contra el grupo Hamas y los ataques que está realizando en la Franja de Gaza. Y te cito textual lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Dijo: lo que está ocurriendo en Gaza con el pueblo palestino no tiene precedentes en la historia. De hecho, ocurrió cuando Hitler decidió matar a los judíos. Claramente el presidente brasilero comparó la situación que se está viviendo en Gaza con lo que hizo Hitler y todo lo que fue el holocausto, y eso despertó la reacción principalmente del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y todos los funcionarios, desde el ministro de Defensa como el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quienes siguen sosteniendo que ellos tienen todo el derecho a defenderse de lo que fue este ataque que hizo el grupo islamista Hamas aquel 7 de octubre, cuando mató a 1.200 personas en Israel. Claramente estas declaraciones de Lula repercutieron en todo el mundo y desde Israel están pidiendo a la comunidad internacional que reaccione y que le pida básicamente a Lula que deje de dar estas declaraciones, que en diferentes oportunidades se ha mostrado a favor de Gaza, pero en contra del grupo Hamas. Y este mismo lunes en Israel decidieron declarar a Lula da Silva como persona no grata, claramente en una forma de respuesta de Claro. de lo que dijo el presidente brasilero. Y para ya ir finalizando con este bloque sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en las últimas horas aproximadamente unas 107 personas perdieron la vida en lo que fueron respuestas israelíes contra el enclave palestino, y ya se totalizan aproximadamente 29.000, poco más de 29.000 muertos en la Franja de Gaza y más de 60.000 heridos, Emi. No, seguramente, y más allá de que cuando hablamos de una guerra, ojalá que no existiesen las guerras, porque cuando hablamos de guerra estamos hablando de la autoextinción de la persona, pero la realidad es que lo que sucede, y comparar, ¿no?, a Israel con Hitler, literalmente la declaración que hizo el propio presidente de Brasil, si hay un pueblo que sabe de holocausto es el pueblo judío. Martín, cambiamos de tema. Quiero saber qué está pasando en Europa y cuál ha sido la repercusión en estos días después de lo que ha sido esta denuncia por su mujer también de Asia, Vladimir Putin, sobre Navalny, el principal líder opositor de Putin allí mismo en Rusia, que denuncian que fue asesinado. Claro, Emi, ya lo habíamos analizado la semana pasada cuando contamos la lamentable noticia del fallecimiento de Alexei Navalny, el líder opositor ruso, quien había sido condenado a casi 30 años de prisión y había sido trasladado a una de las prisiones más aisladas de Rusia, donde finalmente la semana pasada falleció. Todavía se desconoce cómo fue su deceso, por qué murió. Desde la familia de Navalny están reclamando el cuerpo, que todavía no ha sido entregado, mientras desde el servicio penitenciario aseguran que todavía están investigando cuáles fueron las causas de su muerte. El Kremlin desde Moscú se despegó totalmente de la muerte, dijeron que ellos no tienen injerencia sobre las decisiones del servicio penitenciario y hay que aguardar a que las autoridades policiales entreguen el cuerpo y digan cuáles fueron las causas de muerte de Navalny, del líder de 47 años. Mientras tanto, la familia sigue apuntando contra
Putin lo hace responsable de la muerte y de las condiciones en las que estuvo detenido este último tiempo. Recordamos que en diciembre fue trasladado desde una prisión que estaba a 200 kilómetros de Rusia a una prisión que está a más de 2.000 kilómetros de Moscú, a más de 2.000 kilómetros de Moscú, con lo cual el aislamiento que se le aplicó fue muy severo. Y desde el círculo cercano de Navalny están intentando averiguar. Los abogados se acercaron al centro penitenciario, pero no tuvieron respuestas y aseguran que los mismos guardias de seguridad los sacan a empujones para no darles información. Mientras tanto, hay organizaciones que ya juntaron más de 60.000 firmas para pedirle justamente a las autoridades rusas que den esa información que la familia está solicitando en un año electoral donde Putin se vuelve a candidatear para la presidencia de ese país. Bueno, una situación que inclusive ha tenido reacciones de Estados Unidos a través de su presidente diciendo que habrá consecuencias sobre la muerte de Navalny. Veremos qué grado de escalada tiene durante estos días también y esta semana, sobre todo allí mismo en Europa, Martín. Así es, y distintos países que ya están llamando, como una forma también de represalia contra Rusia, embajadores están llamando a consulta a sus embajadores, como es el caso de España. Bien, Martín, te mandamos un abrazo grande, buen comienzo de semana para vos. Seguramente seguimos desarrollando más noticias a nivel internacional, ¿eh? Así será, Emis, nos seguiremos viendo en el transcurso de la semana. Un gran abrazo para todos.